Es una mañana de agosto, el sol lleva horas castigando la bahía y el aire huele a pan recién horneado, a pescado salado y a la piedra caliente de las aceras. En una panadería de la calle de la Abundancia, un hombre llama a su esclavo para que saque el segundo lote del horno. Las hogazas están perfectas. Las coloca sobre el mostrador de piedra volcánica, esa misma piedra gris que construyó esta ciudad, que pavimentó sus calles, que ahora soporta el peso de 20.000 vidas en movimiento. Nadie mira el volcán. Nadie lo mira porque lleva ahí toda la vida, porque lleva ahí toda la vida de sus padres y la de sus abuelos, porque el Vesubio es simplemente la montaña que está al norte, verde y familiar, con sus laderas cultivadas de viñedos que producen el mejor vino de la Campania. No es una amenaza, es un vecino. Es el 24 de agosto del año 79 de nuestra era, y quedan menos de 60 minutos. Para entender lo que está a punto de ocurrir, necesitas entender el mundo que está a punto de desaparecer, y ese mundo es extraordinario. Pompeya no es una ciudad menor ni periférica. Es un nodo comercial de primer orden en el Mediterráneo romano, un puerto estratégico con acceso directo al mar Tirreno a través del río Sarno. Su población oscila entre los 20 y los 25.000 habitantes, una cifra enorme para la época, comparable a muchas ciudades modernas de tamaño medio, si se piensa en términos de densidad y actividad económica. Aquí conviven ciudadanos romanos de pleno derecho, libertos, esclavos, comerciantes griegos, artesanos locales, soldados en tránsito y viajeros de paso. Pompeya es uno de esos lugares donde el imperio se muestra sin disimulo en toda su complejidad y en toda su brutalidad. La ciudad lleva más de 300 años bajo influencia romana y en ese tiempo ha absorbido su arquitectura, su política, su lengua y sus ambiciones. Pero debajo persiste algo más antiguo, la herencia osca, la influencia samnita, el sustrato griego de siglos anteriores. Pompeya es, en cierto sentido, una ciudad de capas. Y esas capas son visibles en sus calles, en los nombres de sus familias, en los dialectos que se mezclan en el foro. El foro es el corazón. Aquí está el templo de Júpiter con sus columnas que se elevan frente a la bahía, el edificio de Eumaquia, patrocinado por una sacerdotisa rica que invirtió su fortuna en piedra y prestigio, la basílica donde se resuelven disputas comerciales y causas legales, los Masella, donde se vende carne y pescado cada mañana. Si quieres tomar el pulso de Pompeya, te basta con caminar por el foro durante una hora. La economía de la ciudad descansa sobre varios pilares. El primero es el comercio marítimo: aceite de oliva, vino, salsa de pescado, lana, cereales. El segundo es la manufactura artesanal. Hay más de 30 panaderías documentadas en la ciudad, al menos 20 fullerías donde se lava y trata la lana, talleres de bronce, de cerámica, de madera. El tercero, y quizás el más revelador, es la industria del garum, esa salsa fermentada de vísceras de pescado que los romanos utilizan como condimento universal y que se exporta desde la Campania a toda la cuenca mediterránea. El garum de Pompeya tiene fama. Sus ánforas con la marca de Umbricius Scaurus llegan a Hispania, a la Galia, al norte de África. Pero hay algo más que el garum y el vino. Hay dinero, y donde hay dinero, hay política. El sistema político de Pompeya funciona como una pequeña república dentro del imperio. Hay 2 magistrados supremos llamados duoviri que se eligen anualmente, ediles que supervisan los mercados y los edificios públicos, y un consejo de decuriones que actúa como senado local. Las elecciones son competitivas y ruidosas. Los muros de la ciudad están cubiertos de inscripciones electorales, avisos pintados en rojo y negro que recomiendan a tal candidato, que denuncian a tal otro. Los panaderos apoyan a Holconius, los lavanderos apoyan a alguien más, los taberneros tienen sus propias preferencias. Es una democracia municipal con todas sus tensiones, sus clientelas y sus ambiciones contenidas. Esta mañana del 24 de agosto, la ciudad está en mitad de la temporada alta. El verano atrae viajeros, los mercados están llenos, los termopolios, los bares donde se vende comida caliente directamente en la calle, funcionan desde el amanecer. Hay obras en marcha en varios puntos de la ciudad porque Pompeya lleva años reconstruyéndose de un terremoto devastador que sacudió toda la región en el año 62. 17 años después, los daños más graves aún no están completamente reparados. Algunos templos permanecen en reconstrucción, algunas insulae, los bloques de apartamentos de varios pisos, donde vive la gente más pobre, muestran grietas que nadie ha terminado de solucionar.
El terremoto del 62 fue una advertencia, pero los terremotos no son infrecuentes en la Campania. La tierra aquí tiembla con una familiaridad inquietante. Séneca el filósofo escribió sobre ese sismo con detalle. Lo analizó como fenómeno natural. Lo explicó en sus Cuestiones naturales. Nadie, en ningún texto que haya sobrevivido, lo vinculó con el volcán. Es que nadie sabía que el Vesubio era un volcán. Esto es fundamental para comprender lo que va a suceder. En el año 79, el concepto de volcán como lo entendemos hoy no existe en el pensamiento romano de forma sistemática. El Etna en Sicilia es conocido como un lugar de fuego, y hay referencias mitológicas a montañas que arden, pero el Vesubio no ha hecho erupción en tiempos históricos documentados. Las últimas erupciones mayores ocurrieron miles de años antes, y sus depósitos piroclásticos están cubiertos por siglos de suelo fértil. Las laderas del Vesubio son tierras de labranza excepcionalmente productivas, precisamente porque el suelo volcánico es rico en minerales. Estrabón, el geógrafo griego que visitó la región 2 generaciones antes, notó que la cima de la montaña tenía una apariencia peculiar, con cenizas y rocas que sugerían fuego antiguo, pero lo escribió como observación curiosa, no como advertencia. Pompeya vive al pie de un volcán y no lo sabe. Dentro de la ciudad, a esta hora de la mañana, el ritmo es el de cualquier día de agosto en una ciudad mediterránea del primer siglo. Las calles principales están activas desde el amanecer, pero las horas más intensas del calor empujarán a muchos al interior. Los adoquines de basalto ya acumulan calor. Los esclavos hacen recados, los libertos gestionan negocios, los ciudadanos se preparan para visitar el foro o los baños termales. En las termas, y Pompeya tiene varias, el ritual diario está ya en marcha. El estabián es el más antiguo, y sus instalaciones permiten separar el tráfico de hombres y mujeres en espacios distintos. Los ciudadanos que pueden permitírselo pasan aquí parte sustancial del día, el frigidarium con su agua fría, el tepidarium templado, el caldarium caliente, el palestra donde se ejercita el cuerpo antes del baño. Las termas son al mismo tiempo lugar de higiene, de socialización y de negocios. Aquí se habla de política, de precios del trigo, de los últimos chismes de la bahía. Aquí los abogados encuentran a sus clientes y los mercaderes ajustan sus tratos. Hay, en esta ciudad, casas de una riqueza absurda. La casa de los Betti, propiedad de 2 hermanos libertos que hicieron fortuna en el comercio del vino, tiene un atrio espléndido, un jardín con fuentes y frescos mitológicos de una calidad que hoy deja sin palabras. La casa del Fauno, más antigua y más grande, tiene más de 3.000 metros cuadrados de superficie, con 2 atrios, 2 peristilos y uno de los mosaicos más extraordinarios del mundo romano, el que retrata la batalla de Alejandro contra Darío. Estas casas no son excepciones. Pompeya tiene docenas de residencias de lujo que compiten en elegancia decorativa. Pero hay otra Pompeya, la Pompeya de los barrios pobres, de las insulae apiñadas donde familias enteras viven en un solo cuarto, donde el agua se busca en las fuentes públicas y la privacidad es un lujo imposible. La Pompeya de los esclavos que trabajan en las fullerías pisando orina fermentada para lavar la lana, de los gladiadores confinados en su cuartel esperando el próximo espectáculo, de los mendigos en las esquinas del foro. El anfiteatro de Pompeya, uno de los más antiguos construidos en piedra en todo el mundo romano, tiene capacidad para 20.000 espectadores y fue escenario de un motín violento hace apenas 16 años, cuando una batalla campal entre pompeyanos y hinchas de Nuceria acabó con muertos, heridos y la suspensión temporal de los Juegos por orden del Senado en Roma. La ciudad tiene una energía intensa, a veces explosiva. Esta mañana, nada de eso importa todavía. La gente come, trabaja, discute, ama, roba, reza. Es un día ordinario, pero hay señales, llevan días, quizás semanas, acumulándose. Pequeños temblores que los habitantes notan sin alarma, porque la tierra aquí siempre ha temblado, fuentes y pozos que han disminuido su caudal o que han desaparecido completamente en los días anteriores, un fenómeno que los historiadores interpretarán siglos después como consecuencia de la presión magmática que asciende bajo la montaña y desplaza el agua subterránea. Algunos animales se han comportado de manera extraña, perros que no comen, pájaros que han abandonado ciertos barrios. Puede que alguien lo haya notado, puede que alguien lo haya comentado en una conversación de mañana frente a un termopolio, pero en el año 79 no hay ningún marco conceptual que permita unir esos puntos y llegar a la conclusión correcta.
Plinio el Viejo está en Miceno, al otro lado de la bahía, al frente de la flota romana del Tirreno. Es uno de los hombres más eruditos del imperio, autor de una enciclopedia natural de 37 volúmenes que abarca desde la astronomía hasta los metales, desde las plantas medicinales hasta las costumbres de los pueblos bárbaros. Si alguien en el mundo romano tiene la preparación intelectual para reconocer lo que está a punto de ocurrir, es él. Pero incluso Plinio no lo ve venir, no todavía. Su sobrino, Plinio el Joven, tiene 17 años y está en Miceno también, estudiando junto a su tío. Sobrevivirá y décadas después escribirá las cartas que son la única descripción ocular directa del evento que ha llegado hasta nosotros, enviadas al historiador Tácito, que se las pidió para incluirlas en sus anales. Sin esas dos cartas, sabríamos mucho menos de lo que sabemos sobre este día. En este momento, sin embargo, ninguno de los dos sospecha nada. Hay una pregunta que vale la pena formular aquí, antes de que llegue el momento. ¿Podría haberse evitado? No la erupción, que no depende de ninguna decisión humana, sino la muerte. Las casi 2000 personas que morirán en Pompeya ese día, y las que morirán en Herculano y en otras ciudades cercanas, ¿podrían haber escapado? La respuesta es probablemente sí, al menos en parte. El problema es que escapar requería saber qué estaba pasando, y en el año 79 nadie tenía esa información. Pero también requería tiempo para tomar la decisión, y ese tiempo existirá, al menos para algunos, durante las primeras horas de la erupción. Los que huyan pronto tendrán posibilidades reales. Los que esperen demasiado, los que entren a buscar objetos de valor, los que confíen en que pasará pronto y se quedaran a proteger su casa, esos son los que encontrarán los arqueólogos 17 siglos después. Las posiciones de los cuerpos cuentan historias. Hay un hombre encontrado cerca de la puerta de Herculano, con una bolsa de monedas de oro, listo para partir, pero alcanzado demasiado tarde. Hay una familia entera en el sótano de una casa, donde se refugiaron creyendo estar a salvo. Hay un sacerdote de Isis atrapado en el templo con todos sus objetos sagrados. Hay gladiadores en el cuartel junto a una mujer de joyas demasiado finas para ser simplemente una esclava, cuya presencia ahí nadie ha podido explicar definitivamente. Y hay un perro encadenado. Encontrado en una casa de la calle de la Abundancia, el molde del animal muestra su posición final, enrollado sobre sí mismo como si intentara escapar de la cadena que lo retuvo. Alguien lo dejó atado, quizás en la prisa, quizás porque no pensó que la situación era tan grave. Esa imagen condensa de una manera que ningún análisis histórico puede igualar la naturaleza exacta de lo que pasó. No fue el fin del mundo que nadie vio venir. Fue el fin del mundo que llegó demasiado rápido para algunas personas y exactamente a tiempo para otras. Son aproximadamente las 12:30 del mediodía. El Vesubio lleva meses acumulando presión bajo su cámara magmática. La columna de magma ha ascendido gradualmente. El dióxido de azufre ha saturado el sistema de grietas subterráneas. Los terremotos menores han ido abriendo fisuras en la roca de la caldera. Es un proceso que los vulcanólogos modernos pueden leer como un texto, etapa por etapa, en los depósitos que la erupción dejará sobre la región. Pero en este momento, desde la superficie, el Vesubio parece idéntico a cualquier otro día. Y entonces no. La erupción del Vesubio en el año 79 es lo que los vulcanólogos clasifican hoy como una erupción pliniana, precisamente porque la descripción de Plinio, el Joven, es tan precisa que su nombre se convirtió en categoría científica. Es una erupción de altísima energía que proyecta una columna de material volcánico hacia la atmósfera de forma violenta y sostenida. La columna inicial puede alcanzar entre 20 y 30 kilómetros de altura, antes de comenzar a expandirse horizontalmente, como si una enorme seta de piedra y gas creciera sobre la montaña a una velocidad imposible. Desde la bahía, desde los barcos que navegan esa mañana, desde las terrazas de las villas costeras, la columna debe verse antes de que nadie en Pompeya entienda qué está mirando. Plinio el Joven la describe décadas después como parecida a un pino, con un tronco alto y delgado que se abre en ramas en la cima. La comparación es precisa y es poética al mismo tiempo, la de un hombre que buscó el lenguaje adecuado para algo que nunca antes había necesitado describirse en latín. En Pompeya, en ese primer momento, hay caos pero no pánico total. La columna es visible y aterradora, pero la lluvia de la Pili, las pequeñas piedras volcánicas porosas que comienzan a caer sobre la ciudad como granizo de roca, no mata inmediatamente, hiere,
obliga a cubrirse, pesa sobre los techos a una velocidad alarmante, pero no es el final instantáneo que se suele imaginar. La gente comienza a moverse, algunos hacia las puertas de la ciudad, hacia los caminos que llevan al sur y al este, alejándose de la montaña. Muchos de los que huyen en esta primera hora sobrevivirán. Los esclavos que no pueden huir porque no tienen a dónde ir. Los ancianos que no pueden caminar lo suficientemente rápido. Los que toman la decisión equivocada de esperar. Los que entran a salvar lo que pueden salvar. Esos se quedarán. Los techos comienzan a ceder bajo el peso acumulado de los lapili. Algunos colapsan en las primeras horas, aplastando a quienes se refugiaron en el interior. Quienes sobreviven ese primer peligro enfrentarán algo peor mucho más tarde, cuando la columna volcánica, demasiado densa para sostenerse, colapse sobre sí misma y genere las corrientes piroclásticas, avalanchas de gas hirviente, ceniza y roca que descienden por las laderas del Vesubio a velocidades de más de 100 kilómetros por hora, con temperaturas que superan los 300 grados y que matan todo lo que tocan en segundos. Será esa corriente, y no la lluvia de lapili, la que fije a los muertos en las posiciones en que los encontramos. Pero eso vendrá después. En este momento todavía quedan decisiones por tomar. Al otro lado de la bahía, Plinio el Viejo observa la columna desde Miceno y toma una decisión que dice mucho sobre su carácter. Ordena preparar un navío rápido para cruzar la bahía y acercarse al fenómeno, primero como observación científica, luego porque recibe un mensaje de una amiga suya varada en una villa costera cerca de Herculano que pide ayuda para escapar. Convierte la expedición científica en operación de rescate. Ordena preparar los cuatrirremes, las naves grandes de guerra, y navega hacia el Vesubio mientras todos los demás huyen en la dirección contraria. Morirá al día siguiente en la costa de Estabias, posiblemente por inhalación de gases volcánicos, aunque los detalles exactos de su muerte siguen siendo debatidos. Su sobrino lo describirá como alguien que murió tranquilo, acostado en una playa, esperando que el viento cambiara para poder embarcarse. Si es exactamente así como sucedió, no hay manera de saberlo con certeza, pero la imagen es coherente con el hombre, curioso, metódico, incapaz de retirarse ante algo que aún no había entendido. No hubo barco para Pompeya, y probablemente no habría servido de nada. Hay algo que la arqueología ha hecho por Pompeya que ninguna fuente escrita podría reemplazar. Ha devuelto la textura de la vida cotidiana con una precisión que deja sin aliento. Sabemos lo que la gente comía el día de la erupción, porque los análisis de los depósitos de cocina lo revelan. Huevos, pan, nueces, higos, pescado. Sabemos los precios de los productos en algunos termopolios porque están escritos en las paredes. Sabemos los nombres de los propietarios de las panaderías, porque están grabados en los moldes del pan, que se encontró carbonizado dentro de los hornos. Sabemos las inscripciones obscenas y los poemas de amor que alguien grabó en los muros de los baños públicos. Sabemos que alguien escribió en una pared de la calle de la Abundancia, unos días antes, una fecha con carbón que algunos historiadores han interpretado como evidencia de que la erupción ocurrió en octubre y no en agosto, aunque el debate sigue abierto. Sabemos que un niño perdió su amuleto de bronce en algún callejón y que alguien lo encontró y lo guardó porque apareció junto a una pequeña colección de objetos personales en una habitación de una casa modesta. Sabemos que alguien estaba escribiendo una carta cuando llegó la erupción, porque la tablilla de cera con el texto incompleto fue encontrada en el atrio de su casa. No sabemos qué decía porque la cera no sobrevivió, solo el marco de madera. Esas ausencias también cuentan. La pregunta que abre esta historia es la de un hombre en una panadería sacando hogazas de un horno. No sobrevivirá a este día, pero su horno sí. Las hogazas carbonizadas que se encontraron en su panadería son hoy uno de los objetos más reproducidos en los museos del mundo romano. Una imagen de normalidad interrumpida tan súbitamente que el pan no llegó a venderse. ¿Qué piensa ese hombre mientras el cielo cambia sobre su cabeza? ¿En qué momento deja caer las hogazas y comienza a correr? ¿Lo logra? No lo sabemos. Las hogazas están. Él no está entre los cuerpos identificados. Puede haber escapado. Puede haber muerto en algún camino fuera de la ciudad, donde los arqueólogos aún no han excavado. La arqueología de Pompeya no está terminada. Aproximadamente un tercio de la ciudad permanece sin excavar, y cada campaña nueva descubre algo que cambia, matiza o amplía lo que creíamos saber. Eso también es parte de la historia de Pompeya, que está incompleta, y que esa incompletitud es su propia forma de honestidad.
En los 60 minutos antes de la erupción, mientras el sol sube sobre la bahía y el pan se hornea y los ciudadanos discuten de política en el foro, Pompeya existe en la plenitud de sí misma, no en su mejor momento ni en su peor, en un momento ordinario, que es probablemente la versión más verdadera de cualquier lugar. No las victorias ni las catástrofes, sino el martes cualquiera de agosto, en que alguien cuida su negocio, alguien visita a un amigo, alguien discute con su esclavo, alguien duerme la siesta bajo un toldo. El Vesubio preservó exactamente eso, no un momento heroico ni un monumento al poder imperial, un día de trabajo. Y en ese sentido, lo que la erupción destruyó no fue solo una ciudad, sino una instantánea irrepetible de cómo vivía la gente en el corazón del mundo romano, con toda su complejidad, y su brutalidad, y su belleza, y su injusticia. Pompeya no nos enseña únicamente cómo murieron sus habitantes, nos enseña cómo vivían. Y esa es una diferencia que importa más de lo que parece, porque las ciudades que desaparecen en catástrofes quedan fijadas en el momento de su destrucción y corremos el riesgo de recordarlas solo como víctimas. Pero Pompeya llevaba siglos construyéndose antes de ese día. Sus calles habían sido recorridas por generaciones, sus muros habían absorbido siglos de conversaciones, disputas, amores, fraudes, celebraciones. Lo que el Vesubio detuvo no fue un instante aislado, sino el último fotograma de una historia larga que merecía continuar. El horno seguirá caliente durante minutos después de que su dueño lo abandone. Las hogazas continuarán cociéndose sin nadie que las vigile, y la columna del volcán seguirá creciendo sobre el horizonte, indiferente y perfecta, hacia una altura que ningún ojo humano de esa bahía había visto jamás.